Avanzamos con la columna de hoy, Julio, Costumbres Argentinas el título, pero tiene ahí un disparador, una bajada que ahora nos contás. Exactamente, Mauro. El disparador del presente micro es la noticia sobre argentinos que viajan al exterior para vacunarse contra el COVID-19. Más allá de lo anecdótico, el hecho puede enmarcarse en el contexto más amplio de un fenómeno que hunde sus raíces en el pasado y que como tal admite un análisis histórico. La mirada denigratoria que expresamos según las circunstancias hacia nuestro país y en contrapunto la visión complaciente hacia todo aquello que provenga de lo que no dudamos en considerar el primer mundo o mundo civilizado. Dejando de lado las repercusiones y polémicas que generó lo sucedido con una panelista de televisión que viajó a Estados Unidos para que su madre se vacune contra el coronavirus, resulta útil recoger un fragmento de su defensa cuando admite que lo hizo para mostrarle al mundo lo solidario que es el estado de Florida. Ah, ¿sí? Agregando además, esto es primer mundo, te respetan, te tratan bien. No tiran papelitos en la calle, le faltó decir. Tal cual. Estas expresiones admiten otra interpretación, y es que a diferencia de lo que sucede en ese primer mundo donde son solidarios, te respetan y tratan bien, existe otro lugar donde tal condición de solidaridad, respeto y buen trato no estaría garantizada. O sea, nosotros, los países bananeros. Todo apunta a suponer que ese lugar es la Argentina, país de origen, residencia y donde se gana la vida la mediática en cuestión. Sí. Así las cosas, la pregunta acerca del porqué de esa mirada denigratoria nos lleva a indagar acerca de los mitos que están en la base de nuestra manera de ver la realidad y de pensarnos como argentinos en el mundo. Mitos que como tales han servido y sirven, en este caso, para que tales expresiones sean tan frecuentes como perdurables. En su libro Mitomanías Argentinas, el doctor en antropología Alejandro Grimson inicia el análisis contándonos su propia experiencia. Grimson nos dice: una de las cosas más sorprendentes de conocer otras sociedades fue que no encontré ninguna en la cual las personas hablaran tan mal de su propio país como en la Argentina. Qué impresionante, ¿eh? Y tan cotidianamente. Los argentinos, como tales, mostraríamos una llamativa predisposición a humillarnos. Digamos que esta especie de autohumillación suele expresarse en rituales cotidianos que involucran, por ejemplo, escuchar o enunciar la expresión "qué país de mierda". Che. Así, lo denigratorio de tal enunciado admite la existencia de países que no lo son. Esto nos lleva a plantear la cuestión en términos de países dominadores y países dominados. Y según Grimson, los dominados aceptan la humillación porque creen que los países dominadores son, en algún sentido, superiores a ellos. Detrás de eso hay todo un trabajo cultural que tiene que ver también con décadas de, por ejemplo, para ir a un caso específico, como el cine vende una imagen determinada, sobre todo el cine norteamericano, esa imagen del sueño americano, de superhéroes. Todo eso genera también estas cuestiones, estas ideas, estos mitos que hacen a esa creencia de dominadores y dominados. Ahora bien, tal como lo explica Grimson, la dominación no puede explicarse sin comprender algo acerca de la capacidad, o sea, del poder de ciertos grupos minoritarios para naturalizar algunas ideas en una sociedad determinada. Tales ideas suelen transmitirse en forma de mitos. A partir de esta constatación, su análisis nos introduce al tema de los mitos que estructuran la sociedad
Argentina. A ver. Primero, ¿cómo definiríamos un mito? Para tener una idea básica, un mito es una creencia falsa que solemos escuchar y enunciar todos los días y que, a fuerza de ser repetida, terminamos asumiéndola como verdadera. Sabemos que en ciertos casos el mito actúa como una muletilla. Por ejemplo, cuando decimos "qué país de mierda". Sí. Hay que agregar que si bien no todos compartimos tal idea, sabemos que no todos pensamos eso, estas ideas se imponen a fuerza de repetirlas de modo lógicamente acrítico, lo decimos sin pensar, se transmite a toda la sociedad. O sea, la escuchás en el taxi, la escuchás en el mercado, la escuchás en el bar, y a fuerza de repetirlo y escucharlo terminamos asumiendo de que el nuestro es un país de mierda. Digamos también que constantemente se crean nuevos mitos que conviven con otros muy antiguos, como por ejemplo los mitos judeo-cristianos del origen del mundo en 7 días. También este mito judeo-cristiano que el origen de la mujer se habría dado a partir de una costilla de Adán. Son mitos, son creencias falsas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, haciendo un análisis, uno cae en la cuenta que es algo falso, pero que sirvió en algún momento para explicar algo. ¿Para explicar qué? El origen del mundo en un caso, de la mujer en otro. Son mitos que hoy en día evidentemente han sido... La ciencia... Exactamente. La ciencia ha deconstruido, podríamos decir. Un mito actual, derivado de la pandemia que nos afecta, podría ser la extendida creencia en la eficacia del uso de dióxido de cloro para tratar a pacientes con COVID-19. Ahora bien, en el caso argentino, los mitos acerca de nosotros mismos han sido históricamente falsedades sobre las cuales se sostiene buena parte de nuestra cultura. ¿Cuál es la función de estos mitos? Producir una imagen distorsionada entre el país que tenemos y el que creemos tener. Esto no solo alude a los delirios de grandeza que a veces nos asaltan, sobre todo cada 4 años en los mundiales de fútbol, donde si nos van bien somos los mejores e incluso si salimos segundos terminamos creyendo que somos los peores. Bien, sino también precisamente aluden a estas imágenes exageradas de nuestra propia decadencia. O sea, volvemos sobre lo mismo. Este es un país de mierda. Bien. De esta distorsión emerge un malestar constante, una disyuntiva entre lo que deberíamos ser y lo que somos. Supuestamente estábamos destinados a ser como Europa. Pero hay que aclarar que esa Europa soñada por algunos, incluso hoy en día, también fue fabricada a partir de un recorte muy pequeño, que dejaba afuera a la mayoría de los países europeos. Esta aspiración vanidosa, la de ser la Francia en América, encarnó en una mitología soberbia creada por una clase social cuya riqueza y poder derivaban de la producción de carnes y cereales para el mercado mundial. Recordemos, en aquella época, la del... Hace 100 años. 130 años, sí. Exactamente. Con el paso del tiempo, esta mitología sirvió para ir instalando la idea de que los argentinos teníamos un destino magnífico que no habíamos podido alcanzar, sea por alguna razón misteriosa o por culpa de tal o cual grupo. A partir de esta idea, centenares de libros sobre la autodenigración nacional alimentaron una mitología donde la Argentina emerge como el peor país del planeta, o al menos el peor entre aquellos con los que merece comparación, que es un país donde todo lo que hoy existe es peor que lo que existió en el pasado. Se escribieron y escriben miles de páginas de consumo masivo para explicar por qué somos un fracaso irreversible. Bien, estas afirmaciones son deudoras de una forma clásica del pensamiento argentino, la que propone que
ya que no podemos ser el mejor de todos los países, lo cual es obvio, porque tampoco existe el mejor país. Exacto. Entonces somos el peor, lo cual también es ridículo y falso. Vale señalar que junto a ciertos mitos que muestran escasa capacidad de daño en la sociedad, existen otros que manipulan de manera tan burda los datos de la realidad que terminan generando explicaciones erróneas sobre la realidad misma, influyendo negativamente en prácticas económicas, institucionales, civiles y políticas. Primero vamos con algunos mitos que no tienen una carga muy fuerte, digamos, en este sentido de hacer daño. No son muy nocivos. Exactamente. Y son los mitos escolares. Vamos a hablar de un par de mitos escolares. Intuyo acá, en esta parte, hago un paréntesis, hay alguna lectura de cambiar la palabra mito por soncera. Ha escrito mucho Arturo Jaureche de este tema, Exactamente. Jaureche hace un análisis ya hace 70 años y escribe un libro que era el Manual de Sonceras Argentinas. Podríamos decir mito como podríamos decir sonceras. En este caso, yo tomo esta categoría que utiliza Grimson, pero sí, es tal cual como vos lo decís. Para quien haya leído algo de Jaureche puede emparentar el concepto mito con el concepto sonceras. Vamos con unos mitos escolares que, aunque perdieron vigencia, su influencia se hizo sentir en varias generaciones de argentinos y argentinas. Sí, vamos con el primero. San Martín cruzó los Andes en su caballo blanco. Sí, el caballo blanco. Un mito clásico. Hoy en día quizá todavía hay personas que tienen esa idea, porque incluso han aparecido pinturas, cuadros donde retratan esto. Son mitos inofensivos, como decís vos. Exactamente. Y porque lo muestra más impoluto a San Martín en ese caballo blanco. Ahí hay una cuestión, exacto. Como el resto de la tropa, digamos lo que es la realidad. En burro, no sé. Sí, señor. San Martín cruzó los Andes en burro y en mula. ¿Por qué? Porque los caballos no resisten las condiciones de la cordillera. Ahora, ¿cuál es la función del mito? Porque los mitos cumplen una función. Digamos que a través del sistema educativo, el Estado argentino buscaba crear una identidad nacional. Recordemos, millones de extranjeros que llegan con otra cultura. ¿Cómo hacemos para que esos extranjeros o sus hijos absorban de algún... Claro, exacto, como usted dice, y se identifiquen. Bueno, una identidad nacional a partir de la transmisión de relatos e imágenes que elevaran a la categoría de héroes a ciertos personajes históricos. Está bien. Todos los países lo hacen. Está bien. Bien, la imagen del libertador montado en un corcel blanco era asimilada a la del militar francés Napoleón Bonaparte. Bien, otro mito 2. Sí. El niño Domingo Faustino Sarmiento. Ese me lo decían siempre. Vio que no hace tanto. Incluso nosotros hemos ido al colegio, incluso nuestros padres, cuando nos hacíamos la rabona o tirábamos la cuestión de que me duele la cabeza o cualquier parte del cuerpo para no ir al colegio, nuestros padres nos decían, el niño Domingo Faustino Sarmiento no faltó nunca a clase. Y era Sarmientito, el que no faltaba nunca era Sarmientito. Exacto, esto también lo veíamos en el Villique, en estas imágenes. Iba incluso los días de lluvia. Sí. Bien. Vamos con la realidad. ¿Qué dice Sarmiento? Si bien el mismo Sarmiento, en su libro autobiográfico Recuerdos de Provincia, menciona una asistencia perfecta al colegio durante su infancia, lo dice él. En el mismo texto se contradice sobre la regularidad. Le surgen viajes, hay cuestiones que hacen que evidentemente no podemos creer que Sarmiento no haya faltado nunca. Un genio Sarmiento. Sí, realmente para vender mitos sobre todo. Pero un genio Sarmiento, una mente brillante Sarmiento. Respecto a que asistía incluso los días de lluvia, hay quienes aseguran que jamás llueve en San Juan durante los meses de clase. Recordemos que San Juan es una provincia donde es escasa la lluvia, entonces bueno, es un poco desmitificar estas cuestiones. La función, ¿cuál fue la función? Creo que algo ya dijimos. Sarmiento fue escritor, político, militar y educador. Llegó a ser presidente de la nación siendo sanjuanino, o sea, siendo provinciano, siendo del interior. Seguir su ejemplo, es decir, no faltar nunca a clases, garantizaba un futuro promisorio semejante al del ilustre sanjuanino. Está bien, es un buen mito en ese sentido. Por eso le digo, la función de los mitos no necesariamente son destructivas o adulterar de alguna manera la realidad para generar una cuestión, digamos, entre
para que uno termine pensando que este país es un país de mierda, digamos, ¿se entiende esto? Estos son mitos que de alguna manera influyeron en generaciones de argentinos y argentinas. Bueno, habíamos estado hablando de algunos mitos escolares y ahora vamos a pasar directamente a lo que tiene que ver con estos mitos sobre la decadencia argentina, sobre esta cuestión que ya venimos hablando, esta idea de el país de mierda. Mito número 1, la Argentina, esto lo hemos escuchado a veces, la Argentina debería haber sido como Canadá o Australia, sea por el tamaño, por la abundancia de recursos, por la variedad climática o por la distancia respecto a los trópicos, deberíamos haber sido como estos países. Suele citarse como causa del fracaso la corrupción, nuestra clase dirigente o el imperialismo. No falta quienes afirman que si los británicos hubieran triunfado durante las invasiones inglesas, seríamos Canadá. Bien, la realidad. Si realizamos una comparación histórica, veremos que en la segunda mitad del siglo XIX, hace unos 150 años, los gobiernos de ambos países, Canadá y Argentina, tomaron decisiones opuestas respecto a 3 temas fundamentales. Los ferrocarriles, la distribución de la tierra y la elección de una política económica proteccionista o librecambista. Bien, al igual que Argentina, Canadá poseía un territorio inmenso y poca población. Pero Argentina tenía 2 ventajas: un clima más favorable y las zonas productivas más cerca del puerto. Sin embargo, Canadá tomó 3 decisiones cruciales. Construyó el ferrocarril de este a oeste, o sea, de Atlántico a Pacífico, priorizando la integración interna antes que la integración con su vecino, Estados Unidos. Impulsó una política de protección para su industria y entregó parcelas a quienes estuvieran dispuestos a trabajarlas y a volverse ciudadanos canadienses. Esto hizo Canadá. Argentina, en cambio, priorizó, en el marco del modelo agroexportador, la construcción de ferrocarriles que permitieran llevar la producción hacia el puerto. No protegió su industria y mantuvo una alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Está buena la reflexión. Es la realidad. La clase dirigente, la clase dominante del momento que no tomó buenas decisiones, no todo el pueblo argentino. Tal como vos lo decís, Mauro. Sí tomó buenas decisiones para ellos, digamos. Porque la clase dirigente pertenecía a lo que se conoce como la oligarquía, que eran los dueños de las tierras más fértiles de la pampa. Entonces, ¿se entiende esto? Las decisiones que tomaron, la tomaron en beneficio propio, pero no en beneficio del conjunto, algo que de alguna manera podríamos decir que sí hizo el gobierno canadiense. Entonces, las diferencias señaladas nada tienen que ver con nuestro ADN, ni con la raza, si queremos hablar. No es esta cuestión de que somos una raza inferior, no. Es como vos decís, son distintas formas de construcción política concreta en un momento crucial de la historia. Modelos de país distintos. Exactamente. Bien, vamos con otro mito, puede ser, mito número 2. Argentina no puede desarrollarse debido a la idiosincrasia de los argentinos. A ver, ¿cómo es? Tenemos un país maravilloso. Lo que nos mata es nuestra forma de ser. El problema son los argentinos. Exactamente. Bien, la realidad. Pensar que somos particularmente ineptos, vagos e incapaces confirma que ignoramos casi todo acerca de otras sociedades y culturas. Un pensamiento muy provinciano. Podemos tomar países que se proponen como modelos, Japón y Corea, Claro, Japón. y señalar cómo era vista por los europeos la idiosincrasia japonesa y coreana a principios del siglo XX. Recordemos, el mito es una cosa, la realidad es otra, y a la realidad hay que meterle datos. Bien, 1915, el gobierno japonés contrató a un consultor económico australiano, quien, luego de recorrer las fábricas a lo largo del país, sentenció: ver trabajar a sus hombres me hizo pensar que son ustedes una raza muy acomodaticia y conformista. Cuando hablé con algunos gerentes me informaron que era imposible cambiar sus hábitos.
hablaban acerca de los japoneses. Hace 100 años atrás. Hace 100 años atrás. Después estaba el mito que los japoneses para hacer paros trabajaban más, ¿te acordás? Exactamente. Eso, ¿viste cómo se transforma? Pero siempre a nosotros nos llega ¿cuál? La idea de que vieron los japoneses que hacían paro, trabajaban. Bueno, pero nos llegó ese mito. ¿Por qué? Para denigrarnos a nosotros. Sí. Para decir, ¿vieron ustedes que son vagos e ineptos? ¿Vieron lo que hacen los japoneses? Sin embargo, los australianos, o sea, podríamos decir, europeos, planteaban que en realidad los japoneses no tenían estas cuestiones de mucho gusto por agarrar la pala, podríamos decir. Bien, otro, en un viaje al Asia realizado en 1911, una dirigente socialista inglesa describió a los coreanos como 12 millones de salvajes, sucios, degradados, perezosos e irreligiosos que andan vestidos con ropa sucia de la peor calidad. Qué eurocentrismo que hay ahí. Tal cual, y ahí está la cuestión, bien como vos decís, Mauro. La cuestión es, por supuesto, que estas descripciones hablan más de quienes las hicieron que de quienes eran observados. Los europeos aplicaron y aplican una matriz perceptiva por la cual las personas, sean japonesas o gauchos, coreanos o indígenas, tienden a ser vagos, sucios o lo que fuera. El pensamiento eurocentrista. Lo interesante del caso es advertir cómo lograron transformarse países como Japón y Corea, y también cómo tuvo que hacerlo la mirada europea hacia aquellos. Bien, en el caso argentino, la clave para entender estas cuestiones pasa por comprender que históricamente asumimos una subordinación cultural con Europa y Estados Unidos. Y volvemos al principio, esta persona que va a Estados Unidos y habla de que el estado de Florida, primer mundo, nos tratan bien, toda esta cuestión, siempre esta referencia hacia Europa y Estados Unidos habla básicamente de esta subordinación cultural. Ahora bien, desde las universidades, la escuela y los medios de comunicación se nos educó y se nos educa en un pensamiento antinacional y colonizado que remite a otro mito, de origen, el mito que plantea la diferencia en términos de civilizados, ellos, los europeos y los yanquis, y bárbaros, nosotros. Y acá aparece nuevamente nuestro amigo Sarmiento. Exactamente, es el mito de origen, como diría Jaureche, la madre de todas las sonceras, civilización y barbarie. Uno más, cortito y al pie, ¿puede ser? Un más, ¿No alcanza? Sí. Bien. La Argentina solo tiene una salida, Ezeiza. Ajá, sí. Picársela es la única solución razonable, ya que el país es una mierda y no tiene solución. Lo hemos escuchado y lo seguimos escuchando hoy en día. Y ahora está ahí una corriente, la famosa columna militando el exilio. Que exactamente, militar el exilio plantea eso. Los medios de comunicación están en esa onda, en esa lógica. Tal cual. Hay problemas por la pandemia en nuestro país, pero como si fueran nuestros solamente y no habría problemas en otros países. Yo diría que el problema en nuestro país es que gobierna el peronismo. Por eso hay que irse. Ustedes en el diario La Nación siempre van a ver que hay que irse en el momento que no gobiernen ellos. Ese es el problema. Que al gobernar el peronismo, y el peronismo encarna eso que no puede resolverse en la sociedad argentina, entonces lo que hay que hacer es irse. En principio, digamos que a lo largo de nuestra historia existieron argentinos y argentinas que imaginaron otras tantas salidas. La socialista, la peronista, la desarrollista. Pero triunfó la individual. Mandarse a mudar, irse al carajo, rajar de acá. Ahora bien, el fenómeno debe interpretarse atendiendo a su peculiaridad. Se trata no solo de rajarse, sino de hacerlo de modo organizado. Valijas, pasaporte, pasaje y destino. Todo un microemprendimiento. También es cierto que la cantidad de argentinos que trabajan de lavacopas, camareros, barrenderos y cuidacoches en el exterior parece indicar que no siempre el tan mentado rajarse colma las expectativas. Muchas veces la tolerancia hacia ciertas situaciones aumenta y afuera uno está dispuesto a conformarse con menos. Para finalizar, vale insistir sobre lo dañino de aquellos mitos que manipulan de manera burda los datos de nuestra realidad.
generando explicaciones erróneas que luego se trasladan a prácticas económicas, institucionales y políticas. Como aconseja Alejandro Grimson, deshacer algunos de estos mitos es condición necesaria para imaginar otros futuros para la Argentina.